Huellas ocultas. La Deep Web, un término intrigante y escalofriante que ha circulado durante años como un susurro en la oscuridad, una leyenda perturbadora que resuena en las esquinas más recónditas y prohibidas del vasto universo digital. Para la inmensa mayoría de las personas, la web superficial representa su única realidad digital, un inmenso y aparentemente infinito océano de sitios web, bien iluminados, ordenados y accesibles con un simple clic en los motores de búsqueda más populares, como Google y Bing. Este océano digital es vasto y confortable, lleno de islas conocidas donde la seguridad, la comodidad y la familiaridad predominan, envolviendo a sus usuarios en una sensación de control. Sin embargo, más allá de los límites visibles de este océano virtual, existe un abismo invisible, una dimensión oscura y sombría que se extiende de manera insondable, mucho más allá del alcance de cualquier motor de búsqueda convencional. Este espacio escondido, conocido como la Deep Web, es un territorio oculto, un laberinto intrincado y siniestro, donde la luz de la moralidad se apaga lentamente, difuminándose en la penumbra, y donde la oscuridad absoluta de lo desconocido se despliega sin restricciones ni fronteras. Aquí, las reglas del mundo digital, tal como lo conocemos, ya no se aplican, y las sombras del comportamiento humano encuentran refugio en su aislamiento. Aquí, lo prohibido florece, oculto de los ojos vigilantes de la ley. Lo que muchos desconocen es que, en las profundidades de la Deep Web, la mayoría de los sitios no tienen nombres descriptivos ni ofrecen explicaciones claras sobre su contenido o propósito. En lugar de las direcciones web familiares a las que estamos acostumbrados, como aquellas que vemos en la superficie de Internet, aquí predominan largas secuencias de caracteres crípticos, un código enmarañado y oscuro que apunta hacia destinos inciertos y a menudo inquietantes. No existen mapas que guíen a los exploradores en este territorio virtual. En su lugar solo hay caminos sinuosos y tortuosos que se retuercen entre las sombras, invitando a perderse en su negrura. Para aquellos que no están preparados o carecen de la experiencia adecuada, esta dimensión oculta y perturbadora puede ser un lugar extremadamente peligroso, lleno de trampas invisibles y amenazas inimaginables. Es una región de la red en la que los curiosos casuales no deberían siquiera pensar en adentrarse. No es un terreno diseñado para los que buscan aventuras triviales o meras emociones pasajeras, sino más bien un refugio oscuro y siniestro reservado para quienes persiguen lo prohibido, lo ilegal, lo moralmente corrupto e inhumano. Aquí, las reglas son dictadas por la anarquía, y el precio de la curiosidad puede ser la propia cordura o, peor aún, la vida. Es en este oscuro y olvidado rincón del vasto mundo digital donde las leyes de la sociedad moderna se desvanecen como un espejismo, y la oscuridad, que aquí parece tener vida propia, adquiere un nuevo y aterrador significado. En este reino de sombras, donde las normas morales y legales son inexistentes, se comercian drogas ilícitas, armas letales e incluso seres humanos, tratados como si fueran simples mercancías en un mercado macabro y grotesco. Las transacciones más aberrantes, que en la superficie de la web serían inimaginables, son comunes en este inframundo virtual. Sin embargo, no es solo el crimen organizado lo que llena este espacio virtual. No son solo los narcotraficantes, traficantes de armas o tratantes de personas quienes operan aquí. También hay aquellos que se adentran en este abismo en busca de lo indescriptible, de lo paranormal, de lo absolutamente inquietante. Individuos que buscan experimentar o presenciar las aberraciones más profundas y oscuras del alma humana. Cosas que desafían la lógica, la moral y la misma naturaleza de nuestra existencia. En este abismo digital, los límites de lo real y lo irreal se desdibujan,
y las pesadillas más escalofriantes cobran vida de formas que no tienen paralelo en la web convencional que todos conocemos. Lo que allí sucede, lo que se manifiesta en las profundidades de la Deep Web, desafía cualquier intento de descripción o categorización racional. Desde rituales oscuros y torturas en vivo, hasta leyendas urbanas sobre entidades sobrenaturales que se manifiestan a través de las redes, todo es posible en este lugar donde el terror no tiene fronteras ni límites. Aquí, lo más horrendo de la humanidad encuentra refugio, y aquellos lo suficientemente insensatos como para buscarlo pueden enfrentarse a terrores inimaginables, sin saber si alguna vez volverán a ver la luz de la normalidad o si quedarán atrapados para siempre en las sombras de la Deep Web. La curiosidad de Javier. Javier, un joven estudiante universitario de informática, siempre había sido una persona curiosa por naturaleza. Desde niño, se sentía fascinado al desarmar objetos solo para ver cómo funcionaban. Cada cable, cada tornillo, representaba para él un misterio que debía resolver. Esa misma pasión por descubrir los secretos ocultos del mundo lo acompañó en su vida adulta. Trasladándose al mundo de la tecnología y la informática, pasaba horas frente a su computadora, desarmando programas y explorando las profundidades de la red, no solo con la habilidad técnica de un programador experimentado, sino con la persistencia de un explorador incansable en busca de nuevas fronteras. No era un simple aficionado. Su habilidad para el hacking lo destacaba entre su grupo de amigos. Podía desmantelar sistemas complejos, acceder a archivos protegidos y navegar por la red con una destreza que solo unos pocos lograban alcanzar. Pero el interés de Javier no se limitaba al aspecto técnico. No le bastaba solo entender cómo funcionaban las máquinas o el código. Era un explorador de lo desconocido, siempre buscando respuestas en los lugares más oscuros, donde otros preferían no aventurarse. Le apasionaban las teorías de conspiración que desafiaban la lógica, los crímenes sin resolver que insinuaban algo más profundo que la simple maldad humana. Siempre creía que existía un mundo oculto, más allá de lo que percibimos, donde lo paranormal y lo inexplicable convivían con nuestra realidad cotidiana. Esta mezcla de curiosidad y fascinación lo impulsaba a investigar cada vez más, buscando descubrir lo que otros temían siquiera imaginar. Una cálida noche de verano, tras una intensa y reveladora charla en su clase sobre las capas ocultas del vasto universo de Internet, algo comenzó a encenderse en la mente de Javier como una chispa inquietante. La existencia de la Deep Web, un concepto que hasta entonces había sido poco más que una curiosidad teórica, de repente capturó su imaginación de una manera profunda y persistente. Durante semanas, se sumergió en una espiral de investigaciones, leyendo con voracidad sobre los rincones más oscuros de este abismo digital. Mercados clandestinos donde se comerciaban drogas de todo tipo, armas letales, documentos robados y, en el escalón más siniestro de todos, personas tratadas como simples mercancías en un mercado sombrío y brutal. Pero lo que realmente perturbaba e intrigaba a Javier eran los sitios aún más inquietantes que se ocultaban en las profundidades más secretas de la red. Los rumores hablaban de rituales oscuros y arcanos, transmisiones en vivo de torturas indescriptibles y entidades sobrenaturales que supuestamente se manifestaban a través de códigos y pantallas, desafiando toda comprensión humana. El simple hecho de imaginar qué tipo de horrores y maravillas inexploradas podían existir en esos recovecos prohibidos le provocaba una mezcla intoxicante de emociones. Por un lado, una excitación casi febril, y por otro, un miedo primitivo que le erizaba la piel. Podría haber algo más allá de lo que el mundo superficial de la red nos permitía ver. Existiría un conocimiento escondido en esas sombras digitales que transformara para siempre su concepción de la realidad.
Javier no pudo resistir la tentación creciente de adentrarse en ese mundo desconocido, un territorio donde lo prohibido y lo peligroso se mezclaban con lo fascinante. Su insaciable curiosidad lo empujaba inexorablemente hacia el borde de un abismo del que sabía que no habría retorno y sabía que solo había una forma de saciarla. Debía sumergirse en esa oscuridad sin importar el precio. El primer paso hacia la oscuridad. Javier no era imprudente. Preparó todo con sumo cuidado antes de dar el primer paso hacia la Deep Web. Se aseguró de descargar un navegador especializado, uno que le permitiera acceder a las capas más profundas de la red sin dejar rastro. Era consciente de los peligros que lo aguardaban. Virus capaces de destruir sistemas enteros, estafadores que esperaban cualquier descuido, y personas que, si descubrieran su identidad, podrían acecharlo en el mundo real. La configuración fue meticulosa. Cada precaución fue tomada con el rigor de un cirujano. Javier encriptó sus datos, escondió su IP y usó capas de seguridad para ocultar su rastro. No iba a dejar nada al azar. Sin embargo, a pesar de su cautela, había una parte de él que no podía controlar. Algo dentro de él susurraba advertencias, pero las ignoraba con la facilidad de quien se siente invencible. Finalmente, cuando todo estuvo listo, Javier dio el salto. La primera vez que accedió a la Deep Web fue como entrar en una dimensión completamente diferente. Todo era caos, una maraña de enlaces sin orden ni sentido. Los sitios web que encontraba no eran como los que había visitado antes. Aquí no había títulos llamativos ni páginas atractivas, solo bloques de texto encriptados y enlaces oscuros que parecían llevar a lugares sombríos. Pasó horas explorando esos pasadizos virtuales. Encontró mercados ilegales donde se comerciaba todo tipo de productos prohibidos, desde drogas exóticas hasta armas de guerra. Descubrió foros llenos de hackers que hablaban de técnicas avanzadas para acceder a sistemas gubernamentales y corporativos. Pero nada de esto era lo que él realmente buscaba. Javier quería algo más. Quería encontrar lo más oscuro de la Deep Web, aquello que los rumores solo mencionaban en susurros. El enlace misterioso. Después de horas de navegar sin rumbo, Javier encontró algo diferente. Entre los interminables enlaces y foros, apareció una URL que no tenía nombre ni descripción. Lo único que destacaba era un pequeño icono, una máscara antigua tallada en piedra. El simple diseño parecía atraerlo, como si estuviera hecho específicamente para capturar su atención. Una corriente de adrenalina recorrió su cuerpo. Una parte de él le decía que no debía hacer clic en ese enlace, que había algo peligrosamente desconocido detrás de ese icono. Pero la curiosidad que lo había impulsado durante toda su vida lo empujaba a seguir adelante. Sin pensarlo dos veces, hizo clic. Lo que apareció en su pantalla fue un sitio web de aspecto rudimentario, sin ningún tipo de diseño visual sofisticado. No había imágenes, solo una ventana de texto que le pedía una contraseña. Javier frunció el ceño, desconcertado. Intentó varias combinaciones al azar, pero ninguna funcionaba. Estaba a punto de cerrar la página cuando recordó algo que había leído en uno de los foros de hackers. Algunos sitios en la Deep Web requerían contraseñas que solo ciertos individuos conocían, compartidas en los rincones más oscuros de la red. Javier comenzó a buscar en sus archivos de contraseñas y encriptaciones guardadas. Después de unos minutos, probó una combinación que había visto anteriormente en un foro. Contra todo pronóstico, funcionó. La pantalla parpadeó brevemente y luego se oscureció antes de mostrar lo que parecía ser una transmisión en vivo. La transmisión inquietante. Javier sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido mientras observaba la pantalla. Lo que se desplegó frente a sus ojos era inquietante. La imagen mostraba una habitación mal iluminada, con paredes descascaradas y cubiertas de moho.
La luz que provenía de una pequeña bombilla parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras que parecían moverse por su propia voluntad. El lugar parecía estar abandonado, en ruinas, y en el fondo resonaba el sonido constante de algo que goteaba, como si el lugar estuviera a punto de colapsar por completo. Javier sintió una punzada de ansiedad que lo hizo retorcerse en su silla. Algo en esa escena lo incomodaba profundamente, aunque no podía precisar qué era. La sensación de que algo terrible había sucedido o estaba a punto de suceder lo rodeaba como una neblina espesa. De repente, una figura apareció en la pantalla. Al principio, solo era una sombra, pero pronto se reveló. Era un hombre, aunque algo en su aspecto parecía deshumanizado. Llevaba una máscara grotesca, hecha de lo que parecía ser cuero envejecido y raído, cosido de manera tosca. Los ojos del hombre estaban apenas visibles a través de las rendijas de la máscara, pero lo poco que Javier podía ver eran ojos oscuros y vacíos, como si no hubiera vida detrás de ellos. La figura comenzó a moverse lentamente hacia la cámara, con pasos deliberados. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente perturbador en la forma en que el hombre se movía, como si cada uno de sus movimientos estuviera cuidadosamente calculado para infundir miedo. Era una presencia inhumana, como si hubiera algo más acechando bajo esa máscara. El hombre se detuvo frente a la cámara, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiando a Javier a través de la pantalla. Pasaron unos segundos eternos, llenos de tensión, y entonces, sin previo aviso, levantó una mano y señaló directamente a la cámara. En ese momento, Javier sintió como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo. Estaba señalándolo a él. ¿Cómo podía saber que lo estaba observando? El miedo comenzó a apoderarse de Javier. Intentó cerrar la ventana de la transmisión, apagar la computadora, desconectarse de la red, pero nada funcionaba. El cursor no respondía y la pantalla seguía mostrando la imagen del hombre enmascarado, que ahora lo observaba fijamente. Las palabras del horror. Entonces, el hombre habló. Su voz era baja, un susurro que parecía estar impregnado de una maldad tan profunda que hizo que el estómago de Javier se revolviera. Las palabras que pronunció resonaron en la habitación, como un eco del mismísimo infierno. «Te he estado esperando», dijo la figura con una calma inquietante. «Ahora que has entrado, no puedes salir». Javier sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. El terror comenzó a invadir cada rincón de su mente. En ese momento, notó algo más en la pantalla. En la esquina inferior derecha, apareció una pequeña ventana que mostraba una vista de su propia habitación. Era una transmisión en vivo de Javier, sentado frente a su computadora, tal como lo estaba en ese preciso momento. Su corazón se aceleró al ver esa imagen. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían estarlo observando desde dentro de su propia casa? Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás, y comenzó a buscar desesperadamente la cámara que lo estaba grabando. Pero no había ninguna visible. Todo estaba en su lugar, excepto por el hecho aterrador de que alguien lo estaba observando. Igual que él había estado observando esa transmisión. El hombre en la máscara volvió a reírse, una risa grave y retumbante que resonaba en la habitación de Javier, como si estuviera allí mismo, a su lado. «Nos veremos pronto», dijo el hombre, y la pantalla finalmente se apagó, dejando a Javier en la oscuridad total. La paranoia acechante. Javier se quedó paralizado durante unos segundos, sin saber qué hacer. Su mente estaba llena de preguntas y su cuerpo estaba en alerta máxima. ¿Cómo lo estaban observando? ¿Qué significaba todo esto?
intentó calmarse, pero el miedo lo mantenía en un estado de agitación constante. Corrió hacia el router, desconectó todos los cables y apagó la computadora. Luego se sentó en el suelo, respirando con dificultad, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Pero incluso con la computadora apagada, la sensación de ser observado no desaparecía. Era como si algo invisible hubiera quedado atrapado en su habitación, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Esa noche, Javier no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando las sombras que se movían en su habitación, esperando algún sonido que le indicara que no estaba solo. Pero la casa permaneció en silencio. Al amanecer, decidió contarle a un amigo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando encendió la computadora para buscar la transmisión, ya no pudo encontrar nada. Todo rastro del sitio había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Los días pasaron, pero la sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa. Javier comenzó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Objetos que parecían haberse movido ligeramente de lugar. Sonidos de pasos en el pasillo durante la noche. Sombras que se deslizaban por el rabillo de su ojo. Cada vez que se conectaba a Internet, sentía como si alguien estuviera rastreando cada uno de sus movimientos, como si una sombra invisible lo siguiera a donde fuera. La llegada del verdadero terror. Un mes después de la transmisión, Javier recibió un paquete en su puerta. No tenía remitente ni dirección de envío, solo su nombre escrito con una caligrafía tosca. Lo abrió con manos temblorosas y lo que encontró en su interior lo dejó sin aliento. Era una pequeña cámara, similar a las de seguridad que había instalado en su casa meses antes. Junto a ella había una nota escrita a mano, con una caligrafía irregular y temblorosa. Nos vemos pronto. El terror que lo había invadido aquella noche frente a su computadora se multiplicó al leer esas palabras. Era la confirmación de que lo que había sucedido no era una broma ni un error. Era real, y ahora alguien lo estaba acechando, vigilando cada uno de sus movimientos. Las noches se convirtieron en una agonía interminable de insomnio y paranoia. Javier apenas salía de su casa, temiendo que alguien lo estuviera siguiendo. Cerraba todas las puertas y ventanas con llave, pero el sentimiento de estar atrapado no desaparecía. El tiempo comenzó a perder todo sentido para Javier. Las semanas se transformaron en una masa amorfa de miedo y desesperación. Ya no podía concentrarse en sus estudios, ni siquiera en las tareas más básicas de la vida diaria. Evitaba hablar con sus amigos, aislándose cada vez más del mundo exterior. Intentó deshacerse de su computadora, borrar cada archivo que pudiera recordarle lo que había sucedido aquella noche. Cambió el router, la dirección IP, formateó el disco duro y reinstaló todo desde cero. Pero en su mente, el hombre enmascarado seguía acechándolo, observándolo desde algún rincón oscuro del mundo. Finalmente, en una de esas noches interminables, Javier decidió que tenía que regresar a la Deep Web. Sabía que era una locura, pero algo dentro de él lo impulsaba a hacerlo. Tenía que entender lo que había sucedido. Tenía que encontrar respuestas. Volvió a descargar el navegador especializado y se sumergió una vez más en ese abismo oscuro. El observador. Pasó horas navegando por foros ocultos, buscando alguna pista que lo llevara de regreso al sitio que había visitado aquella fatídica noche. Finalmente, encontró una mención vaga de un sitio llamado El Observador. Según las leyendas urbanas del foro, era un lugar frecuentado por una figura enmascarada que seleccionaba a sus víctimas a través de transmisiones en vivo. Nadie sabía quién era esta figura, ni cómo seleccionaba a sus víctimas, pero una vez que había sido elegido, no había forma de escapar. Las historias que leyó en el foro eran aterradoras.
Algunas víctimas habían intentado huir, cambiando de nombre y mudándose a otros países. Pero tarde o temprano, la figura enmascarada siempre las encontraba. Otros habían optado por acabar con sus propias vidas, incapaces de soportar la constante sensación de ser observados. Javier se sentía cada vez más atrapado. Sabía que no había escapatoria y que lo único que podía hacer era esperar a que el observador lo encontrara. El final inesperado. Un mes después, la espera terminó. Era una noche lluviosa y la tormenta golpeaba las ventanas de su apartamento con furia. Javier estaba sentado en su sala, observando la lluvia con una mezcla de desesperanza y resignación. Sabía que el final estaba cerca, pero no tenía idea de cómo o cuándo sucedería. De repente, escuchó un ruido familiar, el suave clic de una cámara encendiéndose. Miró frenéticamente a su alrededor, pero no pudo localizar el origen del sonido. La sensación de ser observado regresó con más fuerza que nunca, y esta vez se sintió tangible. De repente, todas las luces de su apartamento se apagaron, sumiéndolo en una oscuridad total. Javier sintió su corazón palpitar con fuerza en su pecho, mientras se levantaba de su asiento y caminaba a tientas hacia la puerta principal. Quería salir de allí, escapar de alguna manera, pero antes de que pudiera alcanzar la manija de la puerta, escuchó un susurro familiar detrás de él. «Te he estado esperando». Javier se dio la vuelta lentamente, sintiendo cómo el miedo lo paralizaba por completo. Frente a él, en medio de la oscuridad, estaba el hombre con la máscara de cuero. Su figura apenas era visible por la escasa luz de la tormenta que se colaba por las ventanas. «No hay escape», susurró la figura mientras se acercaba lentamente a Javier, su voz resonando en la mente del joven como una sentencia de muerte. Javier gritó, un grito ahogado que se perdió en el ruido de la tormenta. Intentó correr hacia la puerta, pero sus manos temblorosas no podían abrir la cerradura. Todo a su alrededor se volvió una mezcla de caos y desesperación. El hombre en la máscara dio otro paso, estirando la mano hacia Javier. Este retrocedió, tropezando con la alfombra y cayendo al suelo. El pánico lo consumió mientras intentaba gatear hacia la puerta trasera. La figura enmascarada se inclinó sobre él, la máscara grotesca cubriendo su rostro. «Nos vemos pronto», susurró. Entonces, todo se volvió negro. El epílogo, oscuro. Javier nunca más fue visto por nadie. Su desaparición se convirtió en uno de esos misterios sin resolver que tanto le fascinaban en vida. Los meses pasaron y su caso se mantuvo abierto, pero sin pistas concretas. Sus amigos y familiares intentaron mantener la esperanza de que algún día regresaría, pero en lo profundo, todos sabían que había desaparecido en algo mucho más oscuro que la simple desaparición física. El apartamento de Javier fue desmantelado poco a poco, pero nadie notó las pequeñas cámaras ocultas que seguían funcionando, grabando en silencio, alimentadas por una fuente desconocida. Seguían esperando, vigilando, listas para recibir su próxima víctima. Y en las sombras de la Deep Web, el observador seguía acechando, esperando al siguiente curioso que cometiera el error de cruzar su camino.